Corape informa. Realizamos este informe desde la Unión General de Trabajadores del Ecuador para conocer lo que será la Convención Nacional, cómo se está preparando, cuál es la postura también desde las centrales sindicales en torno a lo que han sido los decretos de ley emitidos por el presidente Guillermo Lasso, algunos que están en análisis en la Corte Constitucional. Para eso saludamos y damos la bienvenida a los medios comunitarios a José Chusín, coordinador nacional de la UGT. José, bienvenido a Corap. Saludos a los trabajadores y a los ecuatorianos. En efecto, los próximos días, como es del viernes 21 de julio de 2023, llevaremos a cabo el Consejo Nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, donde en efecto discutiremos temas que hoy agobian a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano, donde se establece y se profundiza la flexibilización laboral, la precarización y la sobreexplotación por parte del gobierno del señor Guillermo Lasso, en la cual el país conoce y se debate en el Consejo Nacional la crisis que hoy estamos atravesando en el tema del desempleo y el subempleo, en el tema de la seguridad social, en el tema del medio ambiente y la soberanía nacional. En esa medida nosotros les planteamos de que requerimos en los momentos actuales levantar de manera urgente la unidad de todos los sectores, sean privados, públicos, municipios, los campesinos, los maestros, los estudiantes, las amas de casa y los jubilados. Los señalamos estos porque hoy el gobierno nacional del señor Guillermo Lasso plantea que le quedan pocos meses. La disolución de la asamblea no ha resuelto los problemas, ni la muerte cruzada, los problemas de los trabajadores ni los ecuatorianos. Hoy quiere aprovechar imponiendo decretos, leyes a la Corte Constitucional. Eso hemos señalado nosotros, que no debe favorecer a sectores y grandes grupos económicos en el país, sino que tiene que garantizarse los derechos de los ecuatorianos y los trabajadores. Por eso planteamos nosotros la oposición de manera inmediata a los decretos y llamamos nosotros entonces a levantar el debate y a la oposición de estas famosas leyes que afectan los intereses de los ecuatorianos. Esta ley es para representar a los grupos económicos del país, respondiendo inclusive a las decisiones del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial aquí en el país. José, ¿qué podría salir de este congreso? ¿Podrían salir tal vez acciones de movilización, plantones en los exteriores de la Asamblea Nacional, de la Presidencia de la República, de la Corte Constitucional? Es un hecho evidente. Nosotros los meses anteriores llevamos inclusive la Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores en el país contra las organizaciones sociales. Se estableció una plataforma de lucha. La plataforma de lucha contiene lo siguiente: que el gobierno es responsable inclusive de los altos niveles de corrupción, la inseguridad jurídica que hoy vivimos los ecuatorianos. Hoy conoce el país el tema de los asaltos, los robos, las vacunas. Estamos afectados el tema de los ecuatorianos. En la parte inclusive levantamos nosotros la defensa de la soberanía, no a la privatización de las empresas estatales, como es la venta del Banco del Pacífico, las petroleras, las eléctricas, que eso significará un costo más para el pago de los servicios básicos a los ecuatorianos. Nosotros hemos planteado no pago de la deuda externa, atención a las necesidades elementales o básicas de los ecuatorianos, que es el trabajo, es el tema de los salarios que estamos congelados alrededor de 10 años. El trabajador que ingresa a una institución pública, sea un peón, un obrero, está sobre la base de $561. Y eso se estableció vía acuerdos ministeriales, vía decretos presidenciales. Por eso planteamos nosotros que esta política es neoliberal, reaccionaria, que es inconstitucional, es ilegal. La Constitución de la República en materia de salario señala el 328, que el salario cubrirá las necesidades elementales del trabajador y su familia. Preguntamos a las autoridades nosotros, la 25ª transitoria se determina que el salario se revisará anualmente y no se ha revisado alrededor de 10 años. Solo en el mes de diciembre hacen la fijación al sector privado. Nosotros planteamos que el salario en los momentos actuales ha perdido la capacidad de compra, la capacidad adquisitiva, no hay circulante en el mercado. Entonces, en esta medida continuamos nosotros
levantando el tema del debate a nivel de todas las provincias del país y no descartamos nosotros establecer en los posteriores días, luego del Consejo Nacional, acciones, primero, de denuncia en los medios de comunicación, seguido a eso serán las plantoneras y luego iremos trabajando para una gran movilización con todos los sectores en defensa de los derechos laborales, en defensa de la seguridad social que hoy intenta inclusive festinar los dineros de los afiliados, los pensionistas y los cesantes. Señor Lasso, señor ministro de Economía y Finanzas, lo que deben de hacer en materia de seguridad social es pagar la deuda del 40%, que es el dinero de los afiliados, no de los grupos que han hecho los grandes negociados en los hospitales sobre precios de la compra de medicinas, mientras los afiliados no tenemos el derecho a la seguridad social, a la hospitalización ni a la medicina. Conocen los afiliados que son grandes colas cuando uno se va a atender, inclusive el tema de las cirugías les transfieren para 1 año, 2 años, están atentando, señor Lasso, están atentando. No hay un consejo directivo que represente los intereses de los afiliados y eso es atentar con derecho humano contra la vida de los afiliados y de los ecuatorianos. Ahora tal vez estas resoluciones se avancen a implementar tomando en cuenta que en el mes de noviembre muy probablemente ya tendremos nuevo presidente y vicepresidente. Bueno, ahí hay propuestas. Primero los ecuatorianos y los trabajadores hemos señalado, frente a los compromisos de los candidatos de derecha, ni un voto. El doctor Yacu Pérez ha planteado, si es que pasan estos decretos leyes de privatizaciones, de alianza público-privadas, de congelamiento de los salarios, de lo que se ha comprometido, es declarar inconstitucional de pleno derecho. Y eso hacemos nosotros un llamado a la unidad para la restitución de los derechos. Por eso nosotros les planteamos inclusive que esté en debate, conocen los medios de prensa, conoce el sector privado, el sector público, conocen los desempleados. ¿A qué me refiero? Que hemos presentado en el país un código orgánico del trabajo que se ponga a la par de la Constitución, que proteja la relación más débil que somos los trabajadores en el Ecuador. Entonces está presentado por parte del señor Yacu, por parte de los asambleístas y dirigentes sociales y populares que hoy disputan y estamos seguros que llegarán a legislar y a fiscalizar. Se ha determinado entonces la defensa de la seguridad social. Eso es importante y fundamental. Se ha planteado garantizar el derecho a la reactivación del aparato productivo que es de manera urgente en el Ecuador para que vaya bajando los niveles de delincuencia aquí en el país. Entonces son propuestas que nosotros la venimos debatiendo, hay un buen ambiente, señalamos nosotros con datos reales que estamos en el segundo puesto, el gobierno frente a todo esto pierde credibilidad, aquí en el Ecuador no hay seguridad jurídica, las cortes, los tribunales, la Asamblea Legislativa o la ex Asamblea Legislativa hoy ya no tiene credibilidad. Es un momento, y les hacemos un llamado, es un momento a los trabajadores y a los ecuatorianos de cambiar la historia del Ecuador, y eso será con todas las organizaciones sociales. ¿Qué es cambiar el Ecuador? Devolverle de manera urgente el trabajo, el salario, la medicina, la seguridad social, no a las privatizaciones. Estamos en condiciones de entonces con los candidatos y con las organizaciones sociales transformar el Ecuador. Ahora también tomando en cuenta, hay ya un proyecto de reforma también a lo que sería la seguridad social. En eso se menciona algunos cambios, entre ellos aumentar el número de años de aportación, entre otras cuestiones. ¿Cómo ven esto ustedes? Porque si bien el nuevo presidente tendrá que analizar también estas reformas, la nueva asamblea, ¿cuál es la postura que ustedes siguen manteniendo? Bueno, en materia de seguridad social queremos señalar nosotros al gobierno y al consejo directivo. Primero, no tienen calidad moral. Los deudores no pueden ser administradores de la seguridad social. Entonces yo señalo que están atentando contra la vida de los trabajadores, los asegurados. ¿Por qué lo señalo esto? Porque hoy señalan que frente al saqueo y al robo, que conocen que unos andan huidos de la justicia en el Ecuador, ¿sí? Entonces nosotros planteamos que no es justo ni correcto, sí, que vengan a señalar ahora que ha crecido el nivel de vida. ¿Cuál es ahora el tema de la salida a la crisis de la seguridad social? Que no es crisis, hay mala administración, se determina que hoy pasamos de 30 a 35 años. Eso es atentatorio contra la vida
de los afiliados y de los trabajadores en los momentos actuales. Plantear entonces la reducción de la pensión jubilar, el incremento de los aportes, esto está condenado al gobierno nacional y evidentemente los voceros dicen que es el momento de garantizar la seguridad social. Ha pasado en Chile, ha pasado en Argentina. Estos modelos neoliberales, cuando ha planteado la privatización, que ha habido como resultado después de 10 años, ha habido el problema de que se queden sin pensiones jubilares. Señor Lazo, a los miembros del Consejo Directivo, hemos planteado nosotros, no solo la oposición por la oposición, e inclusive desde el FUD, desde las organizaciones de los trabajadores, nosotros hemos planteado un equipo de expertos en materia de seguridad social. Y ahí está el doctor Ramiro Beltrán, que ha sido representante, ¿no es cierto?, en niveles discutidos para que él pueda legislar en función que se garantice el tema de la seguridad social. Entonces nos encontramos ese debate, como parte de las decisiones está, entonces planteamos nosotros que se respete el tema de la autonomía, porque el dinero no es del tema del señor Guillermo Lazo, es fruto de los esfuerzos de los trabajadores que hemos dejado 35, 40 años en las instituciones privadas y públicas y hemos aportado a la seguridad social. Entonces planteamos más bien que se pague la deuda de los morosos que existe de los empresarios de la seguridad social para solucionar estos espacios, que se atienda de manera urgente la salud, el tema de la capacitación técnica y científica a los médicos. Entonces, en medida de eso, nosotros planteamos y estamos nosotros declarado en debate permanente para defender lo que es nuestro, la seguridad social aquí en el Ecuador. José, también ahora ya la Corte Constitucional dio luz verde a este decreto de economía familiar, o también conocida como reforma tributaria. Ahí se estipula algunas reducciones en casos, pero también en otras, por ejemplo, ya se cobra el 12% en espectáculos públicos, en entradas al cine. ¿Ustedes cómo ven esto? Bueno, nosotros primero planteamos del papel de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional primero tiene que ser imparcial y eso tiene que ser en los hechos reales, en el análisis de las leyes, decretos a cuáles afecta. Lo que se ha planteado, nosotros hemos dicho que esta ley efectivamente afecta a los ecuatorianos y a los trabajadores. Por eso nosotros planteamos que esta ley, ¿no es cierto?, atenta contra los derechos humanos. Y el papel de la Corte Constitucional es velar, ¿sí?, es velar y garantizar los derechos constitucionales. Si estos decretos les pasan, efectivamente están negando el derecho, lo que dice la Constitución, al buen vivir. O podemos señalarle a más de los leyes decretos que han hecho los gobiernos neoliberales, leyes troles, ¿sí?, la ley 133 aquí en el Ecuador, el señor Correa, que hoy anda huido de la justicia en el Ecuador, que planteó que quiere mejorar el país, que quiere mejorar el tema de la calidad humana y que él garantiza. Preguntamos al Ecuador si se ha mejorado con leyes. Con esta ley decreto, Corte Constitucional y señor gobierno que le queda pocos días, no se soluciona los problemas que hoy agobia al pueblo ecuatoriano. No lo resuelven y eso está aprobado. Se planteó las reformas de la Constitución, sí, no se ha resuelto el tema de la crisis en el Ecuador. Se plantea en medio del COVID-19 la ley humanitaria, lo que se aprovecharon los empresarios es para despedir a los trabajadores sin las correspondientes indemnizaciones o liquidaciones que en ese momento les correspondía. Se planteó el decreto 1701, el 225, decretos presidenciales, señor Correa, ¿han solucionado el tema laboral? Efectivamente que no, porque ahí se niega el tema de los derechos. ¿Cuáles son los derechos? El derecho al trabajo, a la estabilidad, al salario digno, a salud y seguridad ocupacional. Eso estamos viviendo hoy. Entonces hay un retroceso en materia laboral y la Constitución es demasiadamente clara. Los derechos no son regresivos, los derechos son progresivos y con esta ley de decretos, leyes económicas urgentes, no se soluciona porque estas leyes están respondiendo a los grupos económicos bajo la orden del Fondo Monetario Internacional aquí en el país. Por final, José Chusín, entonces, después del Congreso que se va a realizar, ¿se tomará la decisión de movilizaciones? Estamos planteando nosotros trabajar, primero he señalado yo en establecer procesos unitarios, luego se ha planteado establecer denuncias a nivel de los medios de comunicación,
Tercero, no descartamos el tema de plantoneras por la defensa de la seguridad social y no descartamos desembocar en grandes acciones aquí en el país. De pronto puede venir otra Francia aquí, chalecos amarillos, porque efectivamente los ecuatorianos tenemos una trayectoria de defender los derechos de los trabajadores y los derechos de los ecuatorianos. Ok, queremos agradecer a José Chusín, coordinador nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional en materia de decretos de ley de económicos urgentes, la convención que será también de la UGT en la ciudad de Guayaquil, las resoluciones que se podrían tomar y también el llamado que se ha hecho a los ecuatorianos a seguir vigilantes del proceso que está llevando al momento el Gobierno Nacional. Es el informe que nosotros les llevamos desde aquí, desde la central de la UGT. Corape informa.